En síntesis, no es que hay un giro a la ultraderecha o a la derecha, sino que hay dispositivos y formas de hacer política disponibles que algunos candidatos lo toman y ganan elecciones de esa manera. Es verdad que ese turno hoy le toca a la ultraderecha, si queremos poner esa categoría, que no estoy muy de acuerdo con ella, pero creo que entendemos todo a qué nos referimos. Pero también hubo fenómenos del otro lado del espectro político o con otras demandas no hace mucho tiempo. Quizás hoy las herramientas o esos dispositivos están un poco más afinados y estos tuvieron ese momentum y se aprovecharon. Hay además como un clima de época sobre el cual se basan esas estrategias, o el contexto en el cual luego se enmarcan este tipo de candidaturas, llamémoslo así, o de oferta electoral. Los estados más grandes como Nueva York tienen muchos representantes y en vez de elegirse todos por el estado de Nueva York, a su vez el estado de Nueva York está dividido en distritos electorales. Número 14, en la parte del Bronx, parte norte de Manhattan y demás. Justice Democrats saben que es seguro que un demócrata gana, entonces la clave es ¿cómo meto a alguien nuestro en la primaria? Y en la primaria vota poca gente. En esas primarias votaron 29.000 personas. Ocasio-Cortez sacó 16.898 votos, el 56%. Bienvenidos al episodio número 21 de la cuarta temporada, titulado Laboratorio de Candidatos. A partir de dos casos, el del presidente electo colombiano Abelardo de la Espriella y la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, dialogaremos sobre las nuevas formas de hacer política. Además, ¿estos candidatos buscan a los estrategas o los estrategas buscan el candidato perfecto? Tanto estas formas nuevas como la política detrás de grupos de presión erosionan ciertos pilares fundamentales de la democracia liberal. Hola Agustín. Hola Milán, ¿cómo va? Bien, muy bien, ¿y vos? Todo bien. Ya entramos, mejor dicho, a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial, en la parte definitoria de quiénes van a entrar a 16 avos. Recordemos que este Mundial, al agrandarse la cantidad de participantes, tenemos una instancia más, ¿no? Y ya se va poniendo interesante porque incluso ya tenemos un cruce asegurado, Sudáfrica-Canadá. Ya sabemos que ese es el primer cruce de 16 avos, está definido y de a poco se van llenando los casilleros. Argentina está clasificada y clasificada primera. Hay que esperar a ver a quién nos toca. Un mundial raro, ¿no? Por la cantidad de equipos y demás. Pero interesante, ¿eh? Hay partidos bastante buenos, bastante buenos. Sí, y la verdad que hasta último momento expectante, porque el caso de Sudáfrica, que justamente lo comentabas. Claro, hoy estamos grabando jueves. Anoche se terminó de definir el partido al último minuto. Así es, porque además clasificó segunda como selección jugando horrible en el primer y el segundo partido. El primer partido, la verdad, dio pena. México le podría haber hecho 5 más, jugó muy mal. Empató el segundo partido. Y bueno, la victoria de ayer le permitió clasificar segunda. También Corea del Sur jugó mal, ¿eh? Todos sus partidos. Sí, a mí me sorprendió lo de Corea del Sur, le tenía como más fichas. Para quienes no tengan idea, en el grupo clasificó México, Sudáfrica y Corea del Sur en orden, quedó última República Checa. Y bueno, ahora se va a tener que enfrentar Sudáfrica a Canadá, que a Canadá le pasó al revés, arrancó con todas las fichas, pensábamos que, o por lo menos yo pensaba que incluso eh, le podía pelear el primer puesto a Suiza. Igual el partido de ayer fue bastante trabado entre Suiza y Canadá, pero quedó segunda, ¿no? Igualmente no deja de ser un buen mundial para una selección como la canadiense. No, seguro. Lo que es interesante también es República Checa último, ¿no? Escocia también le fue mal en su grupo. Y me remonto a aquel comentario que había hecho Mbappé sobre las eliminatorias europeas y sudamericanas, que lo hizo en el Mundial pasado en Qatar. Decía que las europeas eran súper competitivas. Es verdad que son muy competitivas porque clasifican uno directo y los segundos van a repechaje. Ahí terminó afuera Italia. Imaginemos lo difícil que es. Y si te toca un grupo con dos buenos, los demás son muy malos. Pero dos buenos en un grupo y uno queda afuera.
Por eso son exigentes, pero no son exigentes porque per se, porque juegan con, no sé, con Isla Feroe, con San Marino. Y fíjate que el resultado es que varios de los que clasificaron, Escocia, República Checa, dieron pena en el Mundial. Pongo en duda lo que dijo Mbappé. Sí, quizás Sudamérica en específico, primero que tiene muchas plazas a comparación de la cantidad de selecciones que entran, creo que tiene otro nivel, pero es verdad que de los clasificados en Sudamérica son mucho más competitivos que los europeos, como vos dijiste. A Escocia los salvó Haití. Claro. Porque si no hubiese tenido Haití probablemente quede afuera. Pero bueno, como había uno muy malo, que es Haití, ¿qué le podemos pedir a Haití? No tiene estado, imagínense si va a tener selección. Pobre. Eh, que no es como Curazao, que por lo menos bueno tiene a Holanda, a los Países Bajos, que lo Detrás. respaldan. Le fue muy mal a Haití. Y eso le permitió a Escocia poder clasificar tercera. Pero si no, Claro. también hubiera pasado sin pena, sin gloria. Pero es interesante este mundial donde hay resultados que son impredecibles. También lo hubo el mundial pasado. No es que es algo propio de ahora. Recordemos Marruecos dejando afuera a España, fue como algo. Sí, pero ahí también es otra característica interesante del Mundial. Bastian Schweinsteiger, un alemán que jugó varios mundiales, el mascherano de Alemania, digamos, un motor del equipo en su momento, hizo un comentario en la televisión alemana diciendo que los equipos africanos eran salvajes y poco ortodoxos. Y lo empezaron a matar porque dijeron que él decía que los negros eran salvajes. No hablaba de los negros, hablaba de cómo el estilo de juego de los equipos africanos. Y ya desde antes, de hace muchos mundiales, que es así, medio salvaje en el sentido de que te pueden ganar un partido, como nos ganó nosotros Camerún en el 90, o pueden ser un desastre. En una semana pueden jugar un partido fantástico y a la semana jugar muy mal. Se sigue viendo eso, pero son tan impredecibles que es difícil ganarles. Inglaterra empató con ganas 0-0. Inglaterra se venía como para comerse a todo crudo y ¿no? El nivel de los africanos cada vez es mejor. Y algunos son realmente temibles. Vos ponías el caso de Marruecos. Y el Marruecos el Mundial pasado hizo un papel espectacular. Una Copa Mundial muy buena. Y jugaban un gran nivel. Así que con esa forma poco ortodoxa de jugar, cada vez juegan mejor. Con su forma, con su estilo. Pero por eso es interesante, ¿no? Cuando se habla, ¿no? Las eliminatorias europeas, sudamericanas. Las asiáticas también, ¿no? Hay muchos equipos. Uzbekistán, no juega nada Uzbekistán, ¿no? No sé ni cómo clasificó. Sé por qué no clasifican otros. Bueno, eso es porque los grupos, cómo te toca en la eliminatoria y cómo quedás. Por eso capaz que las nuestras son más competitivas, porque al jugar todos contra todos quedan realmente los mejores de ese momento. Sí, sí. Y además que los jugadores en Sudamérica son muy valuados. La mayoría juega afuera, no juegan en los países en las ligas, en realidad, ¿no? De los países que representan. A diferencia de los asiáticos, que la mayoría juegan en Asia. Son pocos los que juegan fuera de Asia. Pero hay un caso que lo dejo para el futuro, no sé si para el próximo episodio, pero si no para los de más adelante, que es justamente el de Uzbekistán y la tarea del Estado. En la transmisión escuché que hay una inversión muy fuerte, pues habría que investigar por parte del Estado, principalmente en el fútbol y en el deporte. Y la idea de ser una especie de selección de élite en muchos años. Incluso construyeron supuestamente 2000 canchas en todo el país. Bueno, eh, esa es una tarea para Craft Courier en los próximos episodios porque Sí, no deja de interesante ser. porque tenés otros modelos que también funcionaron, que son el de Qatar, por ejemplo. Que también el Estado se ha metido fuerte en organizar recordemos, dónde entrenaba Argentina, dónde se había alojado Argentina, o incluso España, también varias selecciones habían elegido unos centros deportivos extraordinarios en Qatar, país muy chiquito y con una infraestructura muy interesante. Y todo hecho por el Estado, claramente. Bueno, y ahora vamos a hablar del tema del episodio que no tiene mucho que ver del mundial, pero sí tiene que ver quizás con un poco de show. Porque nos vamos a basar en este episodio para hablar de un fenómeno, diríamos, global
que afecta principalmente a las democracias occidentales, porque tienen esta posibilidad de competencia electoral. Claramente en países donde no hay competencia electoral no pueden surgir fenómenos como este, que básicamente es cómo, llamémosle marketing político o consultoras o una forma nueva de hacer política, de la cual ya hemos hablado y tocado en Craft Courier. Para citar, podemos tener 2 episodios en mente. Si es que no lo escucharon o se olvidaron, lo recomendamos. Uno es el episodio 13, que hablamos de la apertura electoral y cómo se cambió la forma de hacer política, cómo las consultoras hoy ven a los electores, ya no tanto como ciudadanos, sino más bien como clientes. Y el episodio 19 con Lucas Klobops, donde hablamos de la región en un momento y compartimos la tesis de él de que en la región hay más bien un fenómeno de políticos que comparten formas o maneras de comunicarse ante el electorado más que una cuestión ideológica. En síntesis, no es que hay un giro a la ultraderecha o a la derecha, sino que hay dispositivos y formas de hacer política disponibles, que algunos candidatos lo toman y que llegan a elecciones o ganan elecciones de esa manera. Es verdad que ese turno hoy le toca a la ultraderecha, si queremos poner esa categoría, que no estoy muy de acuerdo con ella, pero pongámosle ese nombre porque creo que entendemos todo a qué nos referimos. Pero también hubo fenómenos del otro lado del espectro político o con otras demandas no hace mucho tiempo. Quizás hoy las herramientas o esos dispositivos están un poco más afinados y estos llegaron o tuvieron ese momentum y se aprovecharon, pero me parece que no habría que solo adjudicar esta forma de hacer política a la ultraderecha, entre comillas, ¿no? No, no, claramente. Hay además como un clima de época que, sobre el cual se basan esas estrategias. Quiero traer a colación el 4.º episodio de la segunda temporada que hicimos con Álvaro Rivadeneira, donde hablamos de demanda segmentada, justamente. Luego hicimos uno nosotros, luego de ese, también con la misma temática. ¿Te acordás que hablábamos de sociedades segmentadas, ¿no? El Salad Bowl y el Melting Pot. Y bueno, ese es como el clima de época o el contexto en el cual luego se enmarcan este tipo de candidaturas, llamémoslo así, o de oferta electoral. Sí, y en este sentido queremos hablar de un político en particular que ganó las elecciones en Colombia, la segunda vuelta, que es Abelardo de la Espriella, pero no tanto para meternos en el caso puntual de Colombia, sino más bien verlo como un fenómeno tanto regional como de época, ¿no? Para estar en sintonía con lo último que acabas de decir. Vamos a hablar un poco de quién es Abelardo de la Espriella. Es bastante interesante porque cuando uno empieza a buscar quién es, parece como los políticos del siglo XIX y siglo XVIII que hacían todo. Eran desde periodistas, abogados, algunos economistas y políticos. Y es algo interesante porque uno diría, bueno, en la división del trabajo y en la ultra especificación y especialidad que hay hoy eh, en el mundo, generalmente uno no es todo a la vez. Y también, para citar a una serie que justamente citamos, si mal no recuerdo el episodio pasado, que es la de El hijo del siglo de Mussolini, cuando dice que el fascismo es todo y nada a la vez. Bueno, de la Espriella es un poco eso, ¿no? Es producto. Claro, porque vos mencionás los políticos del siglo XIX, ¿no? Se me viene a la mente Belgrano, que hace poco fue su aniversario de la muerte. Él era todo, pero era todo de verdad. Había sido periodista de verdad, había escrito, era abogado, eh, tenía recorrido académico, fue militar porque condujo un ejército, el Ejército del Norte, realmente lo condujo, político, estuvo metido desde la creación de la bandera hasta en la política arquitectónica, en la construcción, en la construcción de la idea del Estado argentino, ¿no? Haciendo propuestas de cómo podía organizarse el Estado. No es exactamente de la Espriella, ¿no?
No. Eso está más que claro que es... De la Espriella es alguien que entiende muy bien las estrategias de marketing y de publicidad. O sea, de vender algo que no sos. Uno, no lo estoy diciendo con una carga negativa, o sea, no lo digo de manera despectiva, porque no creo que nos escuche un fanático de la Espriella, pero en caso que nos escuche y nos diga, no, está diciendo una boludez, no lo estoy diciendo mal, sino que lo estoy diciendo, bueno, logró vender algo que en efecto no termina siendo real. Y hay mucho de eso ahora, y no solamente políticos. No sé, pienso en las apps de citas y que ofrecen algo que no es, ¿no? Y sí, o en las redes sociales, ¿no? Uno se muestra de una manera que no necesariamente es en la vida real tal cual. De la Espriella lo entendió muy bien en el mundo político. Incluso vende la imagen de que como si fuera Bukele, ¿no? Se peina y se puso pelo y se corta la barba como Bukele para que estéticamente alguien lo vea y su subconsciente lo relacione directamente con Bukele. Sí, después vamos a hablar un poco de cuáles son las posiciones ideológicas de él, o los títulos, mejor dicho, pero estoy completamente de acuerdo, incluso en las imágenes, lo que es la campaña 2025 y lo que quedó del 2026, se presenta haciendo el saludo militar. Claro. Alguien que no fue militar, no tuvo paso por la educación militar tampoco, como tampoco lo tuvo Bukele. Bukele no era un militar. Después sí, ahora se No, viste era como un un miembro del gobernador. Partido Comunista. Lo dijimos en Sí, su momento. Cuando hablamos de él, busquen en nuestro historial, no recuerdo cuál fue el episodio, pero hablamos extensamente de toda la carrera de Bukele. con lo cual es llamativo, pero bueno, es así. Abelardo se presenta como de todo un poco. ¿Y por qué de todo un poco? Porque esto es o por lo menos lo que a mí más me llamó la atención de este personaje. Es que Abelardo es una especie de cóctel, es un fenómeno ecléctico que de la región toma de algo, que de la región toma un poco de cada cosa, ¿no? Obviamente que con factores internos colombianos, que es lo que explica por qué ganó Abelardo y no ganó otro. O sea, eso está más que claro, pero tiene algo de que cuando vos lo empezás a ver decís, esto lo saca de acá, esto lo sacó de acá. O sea, como que hubo eso de, bueno, hay un conjunto de dispositivos y de formas que están ahí disponibles y él tomó de todo un poco. Para traer un concepto académico, sociológico, hace un tiempo hablamos de Gilles Lipovetsky y él habla del consumo a la carta, cómo describe perfectamente nuestra actualidad. Lo escribió hace ya un tiempo, pero describe en la actualidad de cómo consumimos a la carta, ¿no? Ya no es que vemos un canal de televisión que tiene un poco de todo, no, ahora queremos el canal específico de cocina y un canal específico de cocina oriental, Nikkei y peruana, bien específico, ¿no? Entonces él a la carta, ¿no? Bueno, ¿qué querés? ¿Querés un poquito de Bukele? Te doy un poquito de Bukele. ¿Querés un poquito de Milei? Te doy un poquito de Milei. ¿Querés un poquito de Bolsonaro? Te doy un poquito de Bolsonaro. ¿Te gustan todos esos? Hago un cóctel y acá está Abelardo. Así es. Él viene de una familia para nada vulnerable, pero es cierto que no viene de la política tradicional. Fue un abogado muy mediático que defendió a personas controversiales. Esto no quiere decir que esté mal. Defendió a paramilitares, estos serían todos aquellos grupos armados paraestatales en contra de la guerrilla, que es muy común en Colombia, porque recordemos que estamos hablando de Colombia, no estamos hablando de un país tranquilo, ni siquiera de un estado que controla el 100% de su territorio, con grandes problemas y que por eso también explica un poco las demandas de la Espriella. También defendió a un testaferro de Nicolás Maduro y también fue parte de la querella en un caso de femicidio y él mismo fue quien impulsa esta nueva figura dentro del Código Penal de feminicidio en Colombia que termina siendo ley. Fuera de la Argentina, lo que es femicidio para nosotros se conoce como feminicidio. Por eso la aclaración. Es como si fuera para traerlo a nuestro conocimiento vernáculo, es el burlando de Colombia. Tal cual. Es un abogado mediático que dentro de Colombia eso engancha mucho. Es como alguien que tiene la licencia de opinar de las cosas que suceden en la diaria, ¿no? El doctor.
El para doctor. decirlo en esos términos. Exactamente. También se presenta como un empresario, y esto lo relaciona mucho con ese camino de éxito de Donald Trump, con una gran diferencia de que Trump puede hacer alarde de su éxito, más allá de cómo fue el éxito, si fue legal o no, qué pasó en el medio, eso saquémoslo, pero puede decir, che, mirá la Trump Tower, está ahí, la podés ver. Abelardo no sé si puede poner ejemplos, puede poner uno o dos, pero literalmente armó empresas en cualquier cosa, o sea, desde artículos de lujo hasta moda, de todo, literalmente empresas de todo, la mayoría quebraron, o la mayoría están en proceso de quiebra, él dice que no, pero en Colombia, o por lo menos los diarios colombianos, lo presentan, bueno, tan exitoso no es, él en las redes se vende como exitoso, vende como que tiene una vida solucionada, producto del individualismo y del esfuerzo personal de él. Él se mudó a Italia no hace mucho tiempo y vivió, si mal no recuerdo, año y medio, y literalmente en ese viaje, si mal no recuerdo, vivió en Florencia. Él caminando en Florencia es cuando descubre que quiere ser presidente de Colombia, Mirá vos. o por lo menos lo vende así. ¿Es un outsider de la política? Para un politólogo sí, o sea, si tomamos esa categoría analítica de decir es alguien que viene fuera de los sistemas de partidos, sí, y esto le va a traer complicaciones que la vamos a hablar después respecto al poder legislativo, eso ya es una cuestión más interna, pero para el común de la ciudadanía no es alguien que nació de un repollo. Estuvo en el mundo de los medios, encima también tuvo su parte cantante, con lo cual después si fue exitoso o no es otra cosa, pero tenía cercanía con la sociedad. Estaba ahí. Quizá no era tan conocido como Tinelli, eso está más que claro, pero era conocido en cierta medida por algunos colombianos y de varias generaciones, como así también clases sociales, porque por redes se acercaba a los más jóvenes, pero en esas defensas y en esa participación mediática respecto a ciertos casos, también lo conocían generaciones más grandes. Bueno, y ahora sí hablemos un poco más de cuáles son sus posiciones. Él se apoda como el tigre. Bueno, uno lo puede ver ahí, el tigre, el león, ¿no? Felinos, amigos. También tiene cierto activismo religioso. Esto lo podemos relacionar con Bolsonaro. De hecho, hay dos personajes en la política colombiana, que es Sara Castellanos y Carol Borda, que son políticas colombianas evangelistas, muy relacionados a una iglesia neopentecostal muy conocida en Colombia, con mucho éxito, y están completamente conectados con Abelardo de la Espriella. Tiene una campaña política muy enfocada en el tema de seguridad, habíamos dicho, este saludo militar que da. Llegó de una manera particular a participar de la contienda política, porque hacer un candidato por fuera del sistema de partidos tenía que entrar por el sistema de firmas, es decir, juntar firmas para presentarse como candidato independiente, y lo logró juntando 5 millones de firmas. Es como la marcha a Roma, en cierta medida. No fueron todas válidas, eso está más que claro, pero no dejó de ser un número interesante para movilizar. Habíamos hablado de la seguridad, también podemos hablar de su postura ante el achicamiento del Estado, y ahí uno lo puede relacionar a Javier Milei, también con la defensa de los sectores extractivistas, a los relacionados al petróleo, por ejemplo, en Colombia. Podemos relacionarlo a Javier Milei, pero tampoco Javier Milei en la campaña era muy defensor de YPF, eso lo construyó después. Tiene una demanda anticorrupción que creo que a nivel regional todos los que vienen fuera de los partidos tradicionales la tomaron. Milei mismo, Bolsonaro, Noboa, Bukele. Bukele también habla de los partidos tradicionales y la casta, lo usa con otras palabras, ¿no? Pero entendemos un poco por esa palabra. Y también este conservadurismo social muy relacionado a la bancada muy relacionado a los sectores evangelistas, con una postura anti-woke muy marcada. Seguro de que todo lo que hemos dicho lo relacionan con algún fenómeno que nos escuchan en Brasil, lo relaciona a Bolsonaro, obviamente que nos escuchan la mayoría de argentinos, y lo relacionamos con Javier Milei. Pero tiene cosas de otra región como Bukele,
y por eso nos damos el gusto de hablar de fenómeno ecléctico o de cóctel, porque tiene de todo un poco, a la carta, como había dicho hace unos minutos. También tiene otra particularidad, que ahí sí lo relaciona directamente con Javier Milei y después ya hablamos más respecto a la política colombiana, que me llamó mucho la atención, que es la relación con Israel. Petro, particularmente, siendo ahora el presidente saliente de Colombia, siempre tuvo una relación hostil con Israel, muy típica también de los sectores más de izquierda en la región. Recordemos Chávez siendo presidente y Maduro también hablando del eje del mal. Bueno, Petro estaba un poco subido a esa narrativa. De la Espriella es todo lo contrario. Él dice, nos tenemos que acercar a Estados Unidos y a Israel. Muy parecido a lo de Milei, también con esa discusión de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y de hecho, los funcionarios israelíes usan siempre estos mismos términos, ¿no? De hablar de religión y Estado a la vez. Más allá de que el Estado de Israel oficialmente es un Estado laico. Pero bueno, él dice de la Espriella es un gran amigo de la comunidad judía y del Estado de Israel. Bueno, como dijeron de Javier Milei. Es algo llamativo para la región, o a mí por lo menos me llama mucho, porque no es una región conectada mucho con el Estado de Israel nacionalista y religioso. Con lo cual es simplemente para marcarlo, porque quizás sea algo que se mantenga en el tiempo, o sea, de que aparezcan candidatos en la región, quizás en Argentina no, o todo lo concentró Javier Milei. No sé si va a haber uno más que Javier Milei, pero en la región creo que va a empezar a haber candidatos que usen esto. No sé si por algún tipo de financiamiento, de posicionamiento ideológico, eso hasta ahora no lo tengo muy claro. Una pregunta que a mí me surge, y creo que a muchos le debe surgir, es, ante estos candidatos que aparecen nuevos, ¿no? ¿Quién está detrás? ¿O quiénes están detrás? Que no significa que siempre haya alguien detrás, pero es una pregunta que surge, ¿no? Y de hecho lo hemos debatido cuando organizábamos el episodio. Y hay otros fenómenos que también uno se pregunta, che, ¿hay alguien detrás? ¿O quiénes lo acompañaron, lo ayudaron? Mencionó este caso de Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro parece un típico caso de tiraron la ruleta y la bolita cayó en el casillero de Bolsonaro, ¿no? No es que había Sí, algo pergeniado, un grupo detrás que hace 20 años que viene organizando. No, estaba ahí, cayó, hizo un par de actos, le dieron una apuñalada, muy mal, pero eso lo catapultó a la popularidad absoluta, ¿no? Venía bien y a partir del hecho ese de terrorismo, Bolsonaro tuvo una mejora aún más en su imagen, como cosas fortuitas, ¿no? El Lavallato, toda esa situación contextual propia de ellos. Eh, pero bueno, es interesante, ¿no? Preguntarse, ¿hay algo más detrás? Un poco más adelante, en el episodio, vamos a hablar del caso de Estados Unidos, en particular de Alexandria Ocasio-Cortez, que la hemos mencionado en otros episodios, donde claramente hay mucho detrás. Vamos a dejar para un poco más adelante. Pero bueno, es interesante, ¿no? Preguntarse, un candidato que era mediático, eh, vos decís, uno lo puede emparentar con Milei, ¿no? Creo que me gusta más la comparación con Burlando, por cómo se dio a conocer de la Espriella, ¿no? Y cómo se dio a conocer Burlando, y Burlando de hecho también participó en elecciones, y no le fue tan mal, ¿no? En las últimas elecciones. No le fue bien, pero no le fue tan mal como a otros con mayor carrera política. ¿Es de la Espriella producto de sí mismo, que anduvo buscando a ver quién le ayudaba a construir su narrativa y buscar una narrativa y cómo contar su caso y adquirir popularidad política, trasladarla mediática a la política? ¿O es como el caso que describen Maya y Asterblansky y Manu Joven en el libro El Monje, en donde Santiago Caputo andaba buscando un candidato y encontró en Milei una figura sumamente mediática que podía convertirse en un buen candidato, ¿no? Son dos caminos paralelos, pongámosle, pero que tienen orígenes distintos. Es una pregunta que dejo ahí, no tengo una respuesta sobre de la Espriella. Si fue él el motor de buscar quien le ayude a crear una narrativa, o lo buscaron desde algún grupo o consultora, etcétera,
como después vamos a hablar de Estados Unidos, eso es sumamente claro. En Estados Unidos, anticipo, sí, un grupo buscó candidatos, ¿no? Y Alexandria Ocasio-Cortez fue la elegida. Sí, creo que para seguir profundizando en eso, es que si fueron buscados, ese buscado responde a alguien, evidentemente, pero ese alguien no rinde cuentas ante la sociedad. O sea, ahí se quiebra uno de los elementos sustanciales de, del régimen democrático liberal. Exactamente. De hecho, en estas tendencias hay como un ataque hacia la democracia liberal. Incluso desde los liberales, ¿no? Hay incluso liberales que se consideran iliberales. Sí, sí, esa famosa categoría de Pierro Zambalón. Exactamente. Pensaba en Orbán, ¿no? Vengo a dinamitar el Estado liberal. Bueno, todos hablan en esos términos. Después no sé si lo hacen o hasta qué punto lo hacen. Ahí ya depende de otros factores. Bukele, por ejemplo, lo dinamitó. Milei, no. Quizás sí juega con la de legitimar ciertos procesos, o por lo menos lo hizo durante el primer bienio. Recordemos lo que fue el Congreso Unido de Ratas, ¿no? Para ponerlo en esos términos, o soy el topo del Estado y lo vengo a destruir de adentro. Pero Sí, sí, pero cuando analizás política pública concreta, hay algunas cositas, la reforma de la ley de partidos, electoral, etcétera, que podría traer ciertas restricciones, pero en general respeta la justicia, lo hemos dicho muchas veces, respeta la justicia, respeta la división de poderes. Se pelea con el Congreso, obvio, incumple una ley, eh, veta otras, bueno, pero es parte del juego democrático también, ¿no? sí, o sea, lo lleva quizás a un límite, lo Al tensa, extremo, pero claro, nunca lo termina de romper. exactamente. Como así otros fenómenos que sí ya directamente lo rompieron, ¿no? Bukele lo rompió, no sabía el caso de Abelardo de la Espriella. Cuando dije vamos a meternos en la interna, en la política interna, la política doméstica de Colombia, dos cosas nomás para decir, o tres. Lo primero es la cantidad de partidos que tiene importantes Colombia, es muchísima, como 6 partidos efectivos, importantes, con una gran presencia en el Congreso o en el Poder Legislativo, que Argentina no tanto. Argentina, ahora no recuerdo bien el número, pero creo que son 4. Número efectivo de partido no es lo mismo de la cantidad de partidos que tiene una banca, sino son aquellos partidos que tienen una capacidad de aprobar o vetar una ley, ¿no? Son la capacidad de veto. En Colombia son varios. En segundo término, las elecciones legislativas no fueron a la par de la elección presidencial, sino que se hacen 2 veces y tienen 2 procesos distintos. Como Abelardo era un candidato independiente, no tenía listas en el Congreso. Recordemos que él entró por las firmas, con lo cual no tiene nadie en la banca en el Congreso que responde directamente a él o a su partido. ¿Esto quiere decir que no va a poder sacar una ley? No, porque hay legisladores que rápidamente se aliaron ya antes del balotaje y seguramente ahora después lo sabrá, pero sí es cierto que no hay ninguno de defensores de la patria o por la patria, que es el movimiento político de él. Y el tercero es que hay una izquierda o una oposición fuerte, no sé hasta qué punto cohesionada, pero con una posición en el Congreso bastante importante, no despreciable. Una derecha, centro derecha diversa, porque hay posiciones a favor de la Espriela, otras que son un poco, bueno, tan al extremo no me gusta, y otros que quedaron desdibujados como el PRO. Es el caso de Uribe y su proyecto político. Uribe está pasando exactamente por lo que pasó Macri en el 2023 y 2024 en la actualidad. Es exactamente lo mismo, pero en vez de hablar de, no sé, tibios, la palabra viejos meados no fue específicamente para Macri, pero si esos términos de republicanos, ahora no recuerdo cuál era el término despectivo de Milei, pero tenía uno para los republicanos, o para los que defienden la república en realidad. Y también está eso en el discurso colombiano, ¿no? Los dinosaurios o los fósiles, decía el estratega de campaña Carlos Suárez, en referencia a Uribe y a todo lo que Uribe representa. Sí, es interesante que hace poco escribió Santos, también expresidente
de Colombia, que continuó luego de Uribe, escribió en The Economist un artículo hablando sobre las dicotomías que presentaba el balotaje y cómo había que buscar más la moderación y la concertación de ideas, y que no van ellos, no va Colombia a un buen puerto con tanta división y enemistad. Y eso de hablar de fósiles y demás no colabora en eso. Es muy probable, de hecho, le ayuda a ganar elecciones, pero una cosa es ganar el favor del 50+1, porque fue por muy pocos votos que ganó, 50+1 para ganar una elección, y otra cosa muy distinta es cómo haces para gobernar con el 50-1 en contra, ¿no? Al generar tanta división, y eso es un clima de época de los que estamos viviendo con todos estos candidatos, esta forma de hacer política de amigo y enemigo, que después hay que gobernar con ese 50-1 en contra. Y es mucha gente. Sí, preparando el episodio decíamos que estos personajes pierden elecciones, y un caso es Bolsonaro. Y hablamos de, bueno, en la gestión, en la época que son gobiernos, más allá de mantener esa comunicación típica de la campaña, de cierta micropolítica muy cercana al electorado, Un Marcos Peñismo. tal cual. Más allá de mantener eso, tienen que dar algún resultado, porque si no les va mal. De vuelta Marcos Peña, los resultados del gobierno de Macri. Es atroz. Claro. Y en esos términos pusimos el ejemplo de Bolsonaro. Pero hay otros que le va bien. Bukele, o sea, el Bukele dictador, por ponerlo, el autócrata es el de ahora, pero también es que violó ciertas garantías y derechos. Pero la elección que lo catapulta a Bukele no fue con la cancha extremadamente cerrada. Fue cerrada, pero hoy vos le preguntás al salvadoreño qué le parece El Salvador y te va a decir el país más feliz, libre y democrático de la región. De hecho, en las encuestas sale como el más democrático, ya lo dijimos en el episodio con Clovox. ¿Y por qué? Y porque Bukele les dio algo, que es poder salir de la calle tranquilo sin que un Mara Salvatrucha lo secuestre. Sí, sí, bueno, pero ahí está el uso de las palabras, ¿no? La República Democrática de Alemania, la República Democrática de Corea. Sí, completamente. Todas se marcaban, y se enmarcan como democracias. Torre para hablar de nada que ver, pero la elección de 1946 entre la Unión Democrática, donde estaban los radicales, los socialistas, los comunistas, y el Partido Laborista, que era el de Perón, que el que va a ganar finalmente la elección, dice, los dos tenían definiciones completamente distintas de democracia. Claro. Bueno, en el caso de Alemania está mucho más claro. Hay una democracia liberal para el caso de la República Federal Alemana, y hay una democracia que ellos la llaman social, Pero de partido único. que es la del Partido Único, tal cual, y enfocado a las personas. Pero bueno, después, que como dicen todos, ¿no? El muro se cayó y las personas pasaron de un lado al otro, no en las dos direcciones. La famosa democracia fordista, ¿no? Podés comprar cualquier color de Ford mientras que sea negro. Sí. Pero bueno, tienen dos términos de democracia. Eso puede ser en El Salvador. Pero bueno, le solucionó ese problema. Y pensábamos en el de la Espriela. Obviamente que se va a tener que enfrentar a otras cuestiones. Pero si el Espriela, en efecto, responde bien a la demanda de seguridad, Colombia tiene grandes problemas, sobre todo al interior de Colombia, saliendo de Bogotá. Más allá de que Bogotá tiene un problema de seguridad ciudadana, Bogotá y otras ciudades grandes, Medellín. Con seguridad ciudadana me refiero, salís y te roban el celular, que no es lo mismo que la seguridad que se entiende en el interior de Colombia, donde la seguridad ya responde a la vida y a la propiedad privada. Claro, te usurpan tu campo, no podés pasar por una ruta, te cobran peaje o te secuestran a la gente directamente. Que no son banditas de adolescentes o un poco más grandes que salen a robar en moto. Son agrupaciones, guerrillas, organizaciones armadas, ya tienen otra estructura. Muchas relacionadas al narcotráfico también. Recordemos que es importante para quienes nos escuchan
grandes urbes. Colombia es muy rural y de hecho grandes candidatos, Fajardo, Antanas Mocus, gente que tuvo una excelente gestión, Peñalosa también, de administración de ciudades, tanto en Bogotá como en Medellín. En las campañas electorales a presidente les fue mal. No les fue mal, pero nunca llegaron a un número importante de votos, porque estaban muy relacionados con el fenómeno urbano. Y Colombia tiene una porción que vive en el sector rural muy grande. Con lo cual, si De la Espriella logra dar una solución a eso, bueno, va a tener una porción de la población a favor muy grande. Sí, es que creo que es a donde tiene que apuntar para formarse, para armarse un partido, para institucionalizarse. Además de cuestiones más bien legales, es decir, bueno, armar un partido, como la jurisdicción y demás, que del Estado es mucho más fácil, tiene que dar una solución a la ciudadanía o a parte de la ciudadanía, probablemente sea el que más apunte a esta cuestión de la seguridad. No es el más fácil, está más que claro. De hecho, es algo que atraviesa a todos los presidentes, algunos han tenido mejores índices que otros, pero en la sensación, que es, es otra cosa, más allá del hecho real, no sufrió grandes variaciones. ¿Sí? Hay pueblos que siguen estando bajo el yugo de la guerrilla. Sí, sí. Pero como resumen del concepto, creo que una cosa es, ¿no?, llegar al poder, y para eso el 50+1 te ayuda, y otra muy distinta es cómo se gobierna y cómo uno se mantiene en el poder. Y el 50-1 muy en contra, con un 1 más, te hace perder la elección. Si vos mantenés esa dicotomía amigo-enemigo permanentemente, sin ningún tipo de resultado, bueno, te pasa como Bolsonaro, que en el siguiente término perdés la elección. Así es. Hoy de la Espriella, que es el ganador, nos subimos todo al barco ganador, al colectivo, como cuando ganan la Champions, que se suben todos. Bueno, sí, está genial. Pero en el Congreso, producto de que las elecciones no, o sea, no se eligieron las dos iguales y él viene por afuera, entonces no ni siquiera pudo presentar una lista, no tiene a nadie de su partido como tal, no tiene partido, el movimiento este, ¿no? Como tal. Sí tiene aliados y sectores que están más de acuerdo y que ya rápidamente se van a aliar, pero sectores que responden a él, no, 100%. Está vulnerable, tiene que negociar con absolutamente todos los del espectro de la derecha, por así llamarlo, eh, y en en esa negociación política y va a tener que renunciar a algo. Es probable que no renuncie a mucho, porque estamos muy cerca de todo este furor, y también porque se para, se da vuelta y dice las firmas. Hacen mucho foco en las firmas, porque es como la marcha a Roma. Es decir, che, mirá, te los traje a todos acá, están acá. Es el 17 de octubre. O el 17 de octubre, tal cual. Es decir, están acá, están afuera. ¿No? ¿Viste lo que...? Bueno, el caso hoy es más pacífico, si se quiere. Nadie va a prender fuego haciendo firmas, pero los tengo disponibles, ¿eh? Pero es la narrativa, ¿no? Sí, Hemos hablado en aquel episodio que hicimos hace 2 años sobre el 17 de octubre, que no era tanta gente, estuvo muy bien organizado, muy bien contado después. Los militares que estaban en el gobierno sobredimensionaron esa marcha y se asustaron y entregaron el poder. Y no eran tantos, ¿no? Esa es la realidad. El peronista escuche y se esté ahora este, rompiendo la camisa como en su momento lo hizo Nelson Vivas, y deje de seguirnos, bueno, las cosas son como son, ¿no? Pero fue muy bien usado, muy bien contado, muy bien organizado. Y esto es lo mismo, ¿no? 5 millones de firmas. Después le aceptaron 1,5 millones, que es un montón. Pero en el discurso son 5 millones de firmas, ¿no? Y bueno, está bien pensado, muy bien pensado. sí. Como también está muy bien pensado, para pasar al último tema de hoy, y salir de Colombia e irnos a otro caso, pero en la misma lógica, estuvo muy bien pensado el ascenso al poder de Alexandria Ocasio-Cortez, diputada de Estados Unidos por el Distrito 14 de Nueva York. ¿Por qué estuvo muy bien pensada? Porque fue una estrategia matemática, muy quirúrgica, de acupuntura electoral, digamos, y que nos ayuda a pensar en esto de quiénes están detrás.
de hablar de las pilas, no sabemos. Ya dijimos, él fue a buscar a alguien, lo buscaron a él. Yasser Blansky y Jove dicen en su libro, Santiago Caputo lo buscó a Milei. En el caso de Alexandria Ocasio-Cortez está bien claro, no en la superficie, hay que indagar, estudiar y conocer mucho del tema, que hay un grupo que se llama Justice Democrats, que fue buscando candidatos, estrategias y dónde presentar candidatos y obtener poder dentro del Partido Demócrata. Ahí está la estructura de la que hablábamos del partido, ¿no? Sin partido en Estados Unidos es casi imposible presentarse. Dentro del Partido Demócrata, para impulsar ciertas ideas progresistas y de izquierda. Eso lo dicen ellos. Justice Democrats, uno busca en la página web. Ellos son bien de izquierda e intentan y dejan en claro que buscan copar el Partido Demócrata para impulsar sus ideas. Y lo han ido haciendo. Alexandria Ocasio-Cortez entró por primera vez en el año 2018 con una estrategia realmente de acupuntura. Estados Unidos tiene un sistema de circunscripción uninominal. Los estados más grandes como Nueva York tienen muchos representantes y en vez de elegirse todos por el estado de Nueva York, a su vez el estado de Nueva York está dividido en distritos electorales. El número 14 es la parte del Bronx y la parte norte de Manhattan y demás. Ella fue electa por ese. Los demócratas en Nueva York ganan seguro. De hecho, ella en la elección general del año 18 de noviembre sacó 110.000 votos contra el republicano que sacó 19.000 votos. El 78% contra el 13% en elección general. Justice Democrats sabían que saben que es seguro que un demócrata gana, entonces la clave es ¿cómo meto a alguien nuestro en la primaria? Y en la primaria vota poca gente. En esas primarias votaron 29.000 personas. Ocasio-Cortez sacó 16.898 votos, el 56%. Es relativamente fácil y económico hacer una campaña para obtener 17.000 votos en un lugar como Nueva York que está hiperpoblado. Si eso le sumás un excelente equipo de comunicación que cuesta mucho dinero y otro dinero más para hacer la campaña con una candidata relativamente atractiva, podés ganarle al incumbent, como dicen ellos, que es el que está ahora, y sacarlo. Y el retador pasa a ir a la elección general donde está casi seguro ganada la elección. Con lo cual es ganar la primaria en realidad. Y 17.000 votos es un número totalmente posible. Hicieron una campaña impresionante, pero con mucho dinero. Como hemos hablado también en su momento de que la campaña de Milei también tenía mucho dinero detrás. No era que hicieron 4 tweets y 2 TikTok, ¿no? La campaña de ellos costó mucho dinero. ¿Quién lo puso? ¿De dónde salió? ¿Cuál era el interés? Bueno, hay mucha especulación al respecto, no tenemos la información concreta, pero sí claramente que eso costó mucho dinero. Y esto es lo mismo, ¿no? Entonces Justice Democrats dijeron, vamos a ir a la interna ahí. En otros lugares más también lo hicieron. Solo lo obtuvieron en 2 y esta en el 2018. Y este es el caso más importante. Hay un documental muy interesante de 2019, Knock Down the House, a la conquista del Congreso, está traducido en castellano, que se puede buscar y ver, donde siguen la campaña de las candidatas, sí creo que las mujeres, este documento son mujeres, elegidas por Justice Democrats, ¿no? Ellos van y buscan al candidato que mejor va a funcionar para una estrategia electoral ganadora y que obviamente responde a sus intereses. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, pero entonces Alexandria Ocasio-Cortez habla por sí o por los que la eligieron. Ella sigue siendo diputada. Cada 2 años se renuevan los diputados de Estados Unidos. Cada 2 años vuelve a ganar, vuelve a ganar, vuelve a ganar. Ella ya gana las primarias porque tiene como establecido su nicho ahí, ¿no? Incluso en las últimas elecciones primarias obtuvo 30.000 votos, ¿no? Duplicó. Ya casi todos los demócratas inscriptos votan por ella. Difícil que alguien le pueda hacer frente hoy por hoy, ¿no? Pero fijémonos cómo con estrategia dijeron, bueno, ¿cómo podemos meter gente con esta ideología dentro del Congreso? Y fueron buscando lugares y cada vez tienen más. Estos se llaman The Squad, los que representan esta ideología dentro del Congreso. Los hemos mencionado en algunas oportunidades. Y la pregunta que queda es, bueno,
ellos son representantes de los habitantes que los votaron o en realidad son representantes de este grupo, que ni siquiera es que es un partido, por acá también, ¿no? Uno dice, bueno, responden al peronismo, a la Libertad Avanza, al PRO, a la UCR, los candidatos. Sí, pero es un partido establecido. Esto es un grupo dentro de un partido, una ideología determinada. Un poco más vidrioso, diría nuestro amigo Carlos Pani. Steven y otros más, ¿no? Pero Steven Levitsky habla mucho de la democracia norteamericana. Él va a tener una postura muy en contra de Donald Trump. Pero hay otros que son más generales y hablan de, bueno, ¿qué tan democrático es los Estados Unidos si al final la discusión política se da entre grupos que están detrás de candidatos o que tienen una máquina de conseguir fondos e impulsan a cualquiera y no son demandas genuinas que salen de la sociedad, ¿no? Y que eso incluso puede potenciar o sobredimensionar ciertas cuestiones, sean las que sean. Es una pregunta que está dentro de esa discusión de qué tan democrático es Estados Unidos, más allá del sistema bipartidista, que tiene sus críticas, pero pensaba en la película El Dictador, ¿no? Hacia el final, no quiero spoilear mucho, pero ese típico discurso donde el dictador habla de forma irónica respecto a la democracia en Estados Unidos y diciendo al final lo que están en una dictadura son ustedes, no, Sí, sí. no mi estado. Obviamente que eso es irónico, es satírico y es con humor. Nadie dice de que Estados Unidos es menos democrático que Irán. Eso está más que claro. Pero en algunas primarias, esto es 2018, en las últimas primarias, los últimos 2, 3 primarias, se ve, porque eso es público, eso sí es interesante porque es público, se ve que hay un flujo de fondos tremendo, tremendo, para algunos lugares en particular, para ir posicionando a esta gente del squad, ¿no? Y mucha plata, ¿no? Primarias en donde, creo que lo mencionamos hace un año más o menos, cuando fueron las elecciones, o 2 años, como primarias en donde se recaudaba una X cantidad, no sé, 10 millones de dólares, $1 millón, pasa a quintuplicarse, ¿no? Para un candidato solo. Sí, para Y distritos chicos o relativamente chicos. exacto, ¿no? Entonces, ahí hay una ingeniería electoral muy bien pensada. Y la pregunta es, bueno, ¿y a quién responden? Sí, habíamos hablado de los squad justamente por una contraofensiva ante ellos, que eran ciertos fondos asociados mucho a lo que se conoce en Estados Unidos como lobby judío, ¿no? Claro, tal En cual. realidad era lobby pro-Israel. AIPAC. Claro, son sectores, los de Squad, o tienen posiciones ideológicas muy en contra al Estado de Israel, en defensa de Palestina y demás, con lo cual estos presionaban para justamente en las primarias ganarles. Entonces se Exactamente. formaban como a ver quién pone más plata o quién la pone mejor, quién busca el Claro, la mejor candidato. contraofensiva. Totalmente. Y termina sucediendo esto, porque al final se discute la política entre dos grupos de presión Exactamente. con financiamiento. No es tanto una discusión como uno la pensaría en la teoría política, una discusión en el bien común y en ideas y ciudadanos libres y cada uno eh, con voz y voto. No, acá son dos grupos que con sus intereses que tienen la posibilidad de colocar un candidato en una primaria en Estados Unidos que termina ganando y responde a esos intereses. El gran problema es que ese grupo de presión, sea cual sea una tabacalera, sea un grupo de presión a favor de un estado en particular o un movimiento social en particular o lo que sea, no rinde cuentas ante la sociedad. Eh, Alexandria puede perder las próximas elecciones, no creo. Pero pongamos el ejemplo porque ya le pusimos nombre propio. Puede perder las próximas elecciones, pero este grupo de presión va a seguir vivo, puede buscar a otro candidato. Exactamente. Sí. Eh, Creo que ese era el fondo o es el fondo de este episodio, ¿no? Bueno, y estos que están detrás, que se posicionan en estos movimientos con campañas negativas, que usan estos dispositivos y estas formas que están disponibles en la sociedad y que hacen campaña con ello, qué tan democráticos son o cómo juegan con esa democracia
liberal, porque no rinden cuentas a nadie, generan incluso una delegitimación al régimen o al proceso. Bueno, es un llamado de atención. No necesariamente es que es un gran peligro, pero sí un llamado de atención a replantearnos de esta discusión. Sí, y es una descripción de la realidad para que uno vea las cosas como son, ¿no? Y una ayuda desde la teoría y desde el análisis a interpretar la realidad, que es lo que buscamos acá en Craft Courier todas las semanas. Así es. Con esto damos por finalizado el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse si es que no lo están, ponerle me gusta y compartirlo. Y los esperamos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau. Un abrazo. Nos vemos.